Buenas noches. Acá estamos, yo estoy acá representando la directiva de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición. Hoy tenemos más una actividad del evento del curso de endoscopía, coordenado por la doctora Cláudia Sánchez, que acá también participa con nosotros de esta actividad. Yo paso directo, lo agradezco mucho a todos que están acá por asistiendo más a ese evento, que tem sido un suceso pelo número de personas que ha acompañado las otras sesiones. Eu passo a palavra, então, agora para a doutora Janora Navarro. Ella é pediatra gastroenteróloga, coordenadora do pós-grado de Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica do Hospital Pérez Carrero, em Caracas, Venezuela. Ella vai coordenar as atividades deste evento, onde temos dois excelentes palestrantes que muitos vão acrescentar a todo esse conhecimento que temos adquirido acá por la endoscopia. Doctora Dianora, por favor. Hola, buenas noches. Hoy los voy a estar acompañando en la moderación de esta actividad del curso de actualización de endoscopia pediátrica del ASPAGAN 2021. Me complace mucho pertenecer al grupo de endoscopia y voy a presentarles a ustedes al doctor Claudio Iglesias de Uruguay y a la doctora Iliana González. Quería recordarles que para la certificación del ASPAGAN y la Universidad Nacional de Camagüey, Argentina, se debe tener asistencia al 100% de las sesiones y de ir anotando sus preguntas para, al terminar la actividad, hacérselas a los conferencistas. Entonces vamos a comenzar con la conferencia del doctor Claudio Iglesias de gastrostomía endoscópica percutánea. El doctor Iglesias es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, es gastroenterólogo pediatra, ha realizado un diplomado de endoscopia digestiva pediátrica, también un máster en nutrición y actualmente es jefe del servicio de gastroenterología y endoscopia digestiva pediátrica del Hospital Pereira Rosell de Montevideo, Uruguay. Bueno, bienvenido Claudio, podemos entonces comenzar y tú compartirnos entonces la pantalla con tu conferencia. Muy buenas noches. No sé si me están escuchando, Carlos. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Dianora, por la presentación y muchas gracias, Claudia, y todo tu grupo por la invitación a participar del curso. Me complace mucho también compartir con Iliana esta actividad, amiga de muchos años. Me han pedido que les hable sobre gastrostomía endoscópica percutánea. Los pediatras tenemos, y especialmente los gastroenterólogos, una idea muy clara de que siempre la nutrición enteral es muy superior a la parenteral y por todos los medios tratamos de mantenerla. Y generalmente cuando un niño no puede alimentarse por sus propios medios recurrimos generalmente a las sondas nasogástricas o nasoyeyunales como primera medida. Sin embargo, cuando esta nutrición va a prolongarse más allá de 20, 30 días, igual si consultan la literatura van a ver que esto es variable, hay autores que hablan de 2 y de 3 meses, pero la realidad es que la permanencia de la sonda nasogástrica, si bien tenemos hoy preparados que son muy completos y un niño se puede alimentar bien a través de una sonda, la sonda abre cardias, predispone al reflujo, da lesiones de apoyo y no podemos pasar por ejemplo, licuados de alimentos, etcétera, que son más naturales para que el niño se alimente. Es entonces que
a lo largo del tiempo se ha buscado a través de una comunicación directa entre el exterior y el estómago, o el exterior y el yeyuno, la presencia de gastrostomías o yeyunostomías para poder realizar la alimentación sorteando la parte que el niño no puede manejar. Como ustedes ven, las primeras fueron quirúrgicas, hay varias descritas a lo largo del tiempo, pero lo que se vio en los años 76, 78 es que hubo un incremento muy grande de niños con trastornos de la deglución que requerían de la gastrostomía quirúrgica, pero que eran pacientes de alto riesgo anestésico, con alta incidencia de complicaciones. Una gastrostomía lleva media hora, 45 minutos, la recuperación es lenta, por lo tanto se necesitaba un procedimiento más simple, pero tan seguro y tan eficaz. Y es así que el doctor Michael Gauderer, que es un cirujano pediatra, que tuve oportunidad de conocer personalmente, que ahora está retirado, junto con su endoscopista, que fue Jeffrey Ponsky, aquí como ven en el año 79 desarrollaron la primera gastrostomía endoscópica percutánea en un lactante de 4 meses, y esto lo destaco porque esta técnica, que luego se va a utilizar también en adultos, fue ideada, descrita y hecha en niños primero. Generalmente los pediatras siempre andamos corriendo detrás de lo que inventan los adultos, y después lo intentamos en los niños, pero en este caso ha sido al revés. Y vean que en el año 80, Gauderer ya publicó sus primeros casos, fíjense, 12 niños entre 4 meses y 18 años, y adicionalmente luego hicieron 19 adultos, donde describió las patologías que tenían, cómo le había ido con sus primeras gastrostomías, y también describió la técnica. Yo les voy a mostrar la técnica que describió Gauderer en su momento, que es prácticamente la que nosotros seguimos utilizando, a pesar de que han pasado muchos años ya. Nosotros esta técnica la realizamos generalmente en el bloc quirúrgico, con el paciente anestesiado, relajado. Lo primero que realizamos es una videoendoscopía, con escasa insuflación para que el aire no progrese a través del intestino delgado, distienda al paciente y nos dificulte la transiluminación. Sí hacemos una rápida endoscopía, pero miramos bien cómo está el esófago, cómo está el estómago, si hay un buen pasaje al duodeno, pero como digo, sin insuflar mucho aire. Y luego viene quizá la clave de la gastrostomía, que es encontrar la zona de mayor transiluminación donde la vamos a colocar. Y nosotros seguimos participando con el binomio cirujano-endoscopista. El cirujano es quien hace la parte mínimamente quirúrgica y nosotros realizamos la endoscopía, y para buscar la zona de transiluminación lo que hacemos es apagar las luces del bloc, hacemos la endoscopía, buscamos, es decir, el cirujano busca donde ve la luz y nosotros buscamos la impronta de su dedo. Y esto es lo que vamos a ver ahora en este video. Esto es lo que el cirujano ve, Nosotros vamos acomodando la luz de manera que logremos una muy buena transiluminación, porque eso nos va a dar una gran garantía de que no va a haber otras vísceras interpuestas entre el estómago y la pared abdominal, como puede ser el colon, como puede ser el hígado. Y esto es lo que vemos nosotros, los endoscopistas, desde el lado de adentro, cuando estamos haciendo la endoscopía. Cuando el cirujano ve bien la transiluminación y nosotros vemos bien la impronta de su dedo, es allí donde vamos a colocar la gastrostomía. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Bueno, el cirujano lo que hace es inyectar un poquito de silocaína, hacer una mínima incisión y introducir un Avocat número 14, como van a ver aquí, en la zona de mayor transiluminación. Hacemos un pequeño botón, una pequeña incisión, como ustedes ven acá, y va a introducir la boca. Acá sí hacemos una máxima insuflación, así ponemos bastante aire para que la pared del estómago se pegue bien a la pared abdominal, es decir, que el peritoneo quede bien apretado y pase fácilmente el Avocat 14 que nosotros vamos a colocar. Y a través de él vamos a poner un hilo guía, que nosotros vamos a ver
pasar con la endoscopía, con un lazo lo vamos a agarrar, lo vamos a traccionar y lo vamos a sacar por la boca. Es decir, que el hilo guía va a salir por el pequeño estoma que acabamos de hacer y por la boca. Esto es lo que nosotros vemos cuando el cirujano introduce el Avocat, enlazamos el Avocat, pasa el hilo, lo enlazamos y lo traemos para sacarlo por la boca. Cuando no podemos pasar el lazo en los endoscopios pediátricos, que son de pequeño tamaño, con un canal de procesamiento de 2,1, bueno, lo podemos hacer con una pinza de cuerpo extraño, atrapar el hilo y sacarlo por la boca. Y luego, en la parte del hilo que sale por la boca, es donde atamos el set de gastrostomía y traccionamos desde la parte del hilo que sale por el pequeño estoma. De esta manera, el set de gastrostomía se va introduciendo por la boca, sale por el hilostoma y queda fijado a la pared del estómago. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Acá sí podemos prender la luz ahora, una vez que hicimos la transiluminación y colocamos el Avocat en la parte del hilo que sale por la boca del paciente. Atamos entonces el set. Y luego traccionamos. Y es así que queda el set totalmente colocado. Como ustedes ven, ponemos un tope desde afuera y como ven queda como una especie de sándwich, ¿verdad? O sea, el tope que no deja que el set salga totalmente, el tope que ponemos, y lo que queda aquí es la pared abdominal, el estómago, el peritoneo, etc. Y así es como queda el set colocado. Bueno, inicialmente se utilizaban sets que eran totalmente artesanales, con sondas Spetzer, y así fue como quedó. Esta es una foto original de cómo quedó la primera gastrostomía. Vean cómo quedaban en ese momento, pero actualmente tenemos sets de gastrostomía que son totalmente muy fáciles de manejar porque traen todo lo que necesitamos, desde el Avocat, las tijeras, el set, el hilo, o sea que con ese set nosotros nos podemos dirigir hacia el bloque quirúrgico y no necesitamos ningún material artesanal. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes de una gastrostomía percutánea? Bueno, nosotros nos gusta utilizar este guideline porque los divide en tres grupos fundamentales. Aquellos pacientes que tienen trastornos de la deglución, que no pueden deglutir por sí mismos, donde las enfermedades neurológicas son las más importantes, y generalmente los pacientes con enfermedades neurológicas son los que son más pasibles de gastrostomía, pero también puede haber aquellos que tienen malformaciones congénitas o dismotilidad orofaringia y están en recuperación. Luego hay un grupo de pacientes que si bien pueden deglutir, no tienen trastornos de la deglución, pueden deglutir por sí mismos, lo que consumen de caloría no les alcanza para nutrirse adecuadamente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen fibrosis quística o cardiopatías congénitas o enfermedades respiratorias crónicas. Por lo tanto, estos van a necesitar una gastrostomía para una alimentación complementaria de la que ellos pueden hacer a través de la vía natural. Y un tercer grupo, que son pacientes que se pueden nutrir perfectamente por la vía normal y natural, pero que requieren tratamientos especiales, como por ejemplo pacientes que tengan trastornos metabólicos y necesitan recibir fórmulas especiales que los niños no quieren tomar y rechazan, o pacientes que tienen que recibir alguna medicación especial, como por ejemplo los pacientes con SIDA, y se niegan a tomar la medicación con el SIDA. Muchas veces tenemos que colocarle una gastrostomía en forma transitoria para cumplir con sus requerimientos especiales. Esto les muestro que fue publicado en nuestro país, los 10 primeros casos en el año 96 por el doctor Alex Acosta, que es miembro de nuestro servicio. Fíjense que en general las patologías neurológicas son las que dominan. También les muestro rápidamente dos trabajos muy importantes y emblemáticos ya de hace unos cuantos años, este trabajo chileno, donde fíjense que de 81 pacientes, 72 pacientes tenían parálisis cerebral, donde además también publicaron sus complicaciones, y este trabajo argentino,
que fue uno de los primeros trabajos con un volumen muy grande de pacientes, 215 pacientes. Fíjense que también la patología neurológica domina ampliamente y donde también publicaron sus complicaciones. Y este fue una revisión que hicimos nosotros de nuestros primeros 95 pacientes, donde también les vuelvo a mostrar lo mismo, la patología neurológica domina. Hay algunas contraindicaciones para realizar una gastrostomía. Les diría que la más importante es no lograr una buena transiluminación, donde allí podemos tener interposición colónica, que es lo más común, y lesionar el colon si no tenemos una buena transiluminación. Pacientes que tienen varices esofágicas, donde ustedes recuerden que nosotros traccionamos el set y el set pasa por el esófago. Si el paciente tiene varices, podemos romper las varices en el momento de ponerlo, o sea que esos no lo van a hacer. Naturalmente, pacientes que tengan trastornos de la coagulación severo, aquellos que tengan ascitis, donde eso nos va a alejar la pared del estómago de la pared abdominal, entonces no vamos a poder ni hacer una buena transiluminación ni colocar adecuadamente el set. O bueno, pacientes que tengan obstrucciones faríngeas o esofágicas, estenosis, post ingesta de cáusticos, etc. Hay algunas relativas, como la hepatoesplenomegalia. Si nosotros, a pesar de la hepatoesplenomegalia, logramos una buena transiluminación, lo podemos colocar, o si tiene una cirugía abdominal previa, o pacientes que tengan escoliosis y a veces nos dificulta encontrar, o microgastia que nos dificulta encontrar una buena zona de transiluminación. ¿Qué hay de la preparación previa a la gastrostomía? Bueno, durante mucho tiempo se discutió si la profilaxis antibiótica sí o no. Quienes describieron la gastrostomía hacían profilaxis con una única dosis de cefalosporina de tercera generación. Realmente los cirujanos les gusta hacerlo 1 hora antes del procedimiento. Nosotros en nuestro servicio tuvimos muchas complicaciones con eso, tuvimos muchas infecciones, por lo tanto utilizamos otra, que es la ampicilina sulbactam, 24 horas antes y 48 horas después, pero eso se puede guiar en cada centro de acuerdo con su infectólogo. Lo importante es utilizarla, porque ha sido demostrado que quien utiliza profilaxis antibiótica tiene mucho menos grado de contaminación y de infecciones que los que no lo utilizan. Hay algunos que naturalmente utilizan otras cosas que no están del todo probadas, pero que hacen enemas para vaciar el colon y en caso de tener una lesión de colon tener menos dificultades, lavados bucales con clorexidina, etc. Bueno, otra cosa que nos planteamos, hicimos la gastrostomía y ¿cuándo vamos a alimentar al paciente? Fíjense que las gastrostomías quirúrgicas generalmente se alimentan 24 o 48 horas. Y si le sumamos a eso el ayuno que el paciente tiene, pasamos muchas horas sin alimentar a estos niños, que generalmente tienen problemas de alimentación importantes, entonces se ha ido disminuyendo el plazo entre la colocación de la gastrostomía y la primera alimentación. Nosotros en nuestro servicio utilizamos las 6 horas. Generalmente a las 6 horas de haber colocado la gastrostomía, le comenzamos con suero glucosado al 5% y si el paciente lo tolera, cada 2 horas le vamos administrando la leche habitual que el paciente utiliza y luego de las 48 horas empezamos con los sólidos y los licuados. Sin embargo, hay estudios recientes que muestran, fíjense que aquí randomizaron 97 pacientes en 2 grupos, a uno lo alimentaron 3 horas después de haberle hecho la gastrostomía y al otro 8 horas y no encontraron diferencia significativa en las complicaciones. Y es más, a los que alimentaron precozmente generalmente lo toleraron mejor y tuvieron menos complicaciones y menos días de internación. Nosotros todavía no lo hemos animado a cortar más el tiempo, pero estamos en camino a eso. Es decir, como concepto, no hay que demorar la alimentación luego de hacer una gastrostomía endoscópica percutánea. Bueno, ¿cómo manejar la gastrostomía? Hay varios artículos publicados, incluso algunos con información para los pacientes, porque las primeras horas o los primeros 2 días que el paciente permanece
internado, aprovechamos para adiestrar a la madre en el cuidado de la sonda, de la limpieza, de que después de alimentarlo pase unos centímetros de agua para que la sonda permanezca expedita, que no queden restos de alimentos, también con el cuidado del ostoma. Nosotros vamos a higienizar el ostoma, generalmente con antisépticos mientras está internado, pero después le damos las indicaciones correspondientes para que lo bañe, lave con agua y jabón, etc. Pero ya les digo, esto generalmente es muy importante aprovechar el momento que el paciente está internado post-gastrostomía para educar a la madre para que pueda manejar la gastrostomía luego en el domicilio. Por supuesto que es un procedimiento que no está exento de complicaciones, tiene morbilidad y tiene mortalidad. Hay niños que han muerto por realizarse una gastrostomía, es baja, pero algunos autores relatan hasta un 12%, lo cual ya no lo transformaría en tan baja. En realidad nosotros tenemos muy baja mortalidad en nuestro servicio, pero sí tenemos morbilidad, y las complicaciones las podemos dividir generalmente en tempranas y tardías. Las tempranas son las que aparecen en los primeros 30 días, que es el dolor abdominal, el neumoperitoneo, que generalmente se resuelve solo, el eritema, la celulitis. Bueno, naturalmente, como les dije, uno puede llevarse el colon, lastimar el hígado. Son complicaciones que pueden aparecer y que las tenemos que detectar en los primeros días de realizada la gastrostomía. Y luego están las complicaciones tardías que nos van a acompañar siempre luego de colocada una gastrostomía, pero que se denominan las que se presentan en los primeros 2 años y que generalmente están vinculadas a la alteración las alteraciones de la piel, enrojecimiento, infección, los granulomas que nos persiguen, que generalmente los tratamos con nitrato de plata, pero son recurrentes, sangran, exudan, molestan al paciente, molestan a la familia. Y el Barrett Bumper Syndrome, que lo vemos con cierta frecuencia, que es la inclusión, el organismo intenta expulsar ese set que colocamos, se va incluyendo dentro de la pared hasta que finalmente se cierra totalmente. Y muchas veces, cuando los pacientes tienen dificultades para alimentar, les parece que no pasa el alimento, piensan que está tapado, van a puerta de emergencia, entonces lo que hacen es pasarle alimentos o agua a presión, y lo que están haciendo generalmente es inyectando todo ese alimento a la pared donde se incluyó la parte que está hacia el estómago del set. Y allí generalmente después tenemos la formación de abscesos, de infección, etc. Nosotros realizamos la extracción del set generalmente a los 6 meses de colocado, nunca antes. Goderer, cuando describió la gastrostomía, planteó que debía ser retirado no antes de los 3 meses, eso por convención, ¿verdad? Porque puso un plazo cualquiera. Van a ver que en la bibliografía se habla de muchos plazos, incluso hay gente que a los primeros 20 días o un mes lo retira y coloca un botón o cualquier otro procedimiento. Nosotros lo hacemos en block generalmente, lo hacemos por tracción y retiramos el set. ¿Qué colocamos? Los dispositivos de reemplazo, que muchos de ustedes ya conocen, que son fundamentalmente las sondas de reemplazo, que están hechas específicamente para eso, o los botones, que pueden ser botones rígidos que se colocan por pulsión con una guía que estira el botón, o los botones que estamos utilizando más frecuentemente son los botones inflables. Y para terminar, les muestro cómo se colocan y cómo se sacan los botones rígidos. Ese es un botón rígido que necesita de una guía, y este es un botón inflable que se maneja muy parecido a una traqueostomía, es decir, estos botones lo que generalmente se les coloca es agua, bidestilado o suero. Entonces, para retirarlo se saca el agua y se retira muy fácilmente, como ustedes ven, y para colocarlo igual, ¿verdad? Se colocan fácilmente. Esto lo pueden hacer los padres, igual que cambian la traqueostomía de los niños, los padres pueden cambiar estos botones y bien entrenados lo pueden hacer en sus casas.
Bueno, como resumen les digo que la gastrostomía percutánea endoscópica es un procedimiento eficaz, seguro y mucho más rápido que una quirúrgica, que tiene complicaciones que hay que conocerlas bien, que son menores y mayores y algunas incluso con la mortalidad, que cuando funcionan bien, que es la mayoría de las veces mejora francamente la calidad de vida de los pacientes y de las familias, que tiene sus indicaciones precisas en esos 3 grupos que les mostré, que la profilaxis antibiótica es muy importante, porque se ha demostrado que los pacientes que reciben profilaxis antibiótica tienen mucha menos infección, no retirarlo antes de los 20 días y tampoco después de los 6 meses, y propender al uso de los botones inflables, que son fáciles de manejar y que incluso los familiares los pueden utilizar. Bueno, muchas gracias por su atención. Naturalmente, si tienen preguntas, luego, con mucho gusto, si puedo, se las contestaré. Adelante. Ahora. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo en este curso de actualización en endoscopia pediátrica. Agradecida con los organizadores por la invitación y muy especialmente con la doctora Claudia por su amable invitación. Bueno, vamos a hablar de cuerpos extraños. Cuerpos extraños, un tema conocido, manejado por la gran mayoría de los gastroenterólogos, actualmente un tema en discusión y que además tiene unas características que es mundial, afecta universalmente en todo el mundo, se ha convertido en un problema de salud pública, sobre todo relacionado con la severidad de las lesiones a largo plazo relacionadas con la ingesta de algunos cuerpos extraños, y que se va a constituir un reto para el gastroenterólogo porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando se nos presenta un cuerpo extraño. La ingesta de cuerpos extraños y baterías de botón va en aumento. El Centro Nacional de Intoxicaciones ha propuesto que hay un aumento tanto en la ingesta de cuerpos extraños en general como de baterías de botón. Y este aumento se ha relacionado con unas 5.8 veces, sobre todo a expensas de las lesiones graves y amenazantes de la vida o incapacitantes, y un aumento de 12.5 veces en la mortalidad entre los años de 2006 a 2017. Por esta razón, las sociedades pues, se han pronunciado y han publicado una cantidad de guías con el fin de dictar pautas en cuanto a la asistencia, el tratamiento y la prevención de esta patología que actualmente está causando tantos problemas. Un cuerpo extraño pues, puede ser cualquier objeto alimentario o no que se ingiere generalmente en forma accidental y tiende a producir lesiones o complicaciones en el tracto digestivo y otros órganos. Las clasificaciones, hay muchas. Esta clasificación en bajo riesgo y alto riesgo pues nos sitúa ya en el entorno en el cual una vez que la manejamos pues sabemos a qué tipo de cuerpo extraño nos estamos enfrentando, y sobre todo desde el punto de vista del manejo endoscópico nos da la posibilidad de conocer la peligrosidad del cuerpo extraño, disponer del instrumental necesario, pensar cómo es la forma que vamos a tomar ese cuerpo extraño para exponerlo al eje más favorable, y por supuesto siempre tratar de evitar que un cuerpo extraño digestivo se convierta en un cuerpo extraño bronquial, sobre todo en los niños, que debe realizarse el procedimiento bajo anestesia general, y por supuesto disponer del personal calificado.
En cuanto al instrumental necesario, pues hay en el mercado gran cantidad de estos instrumentos. Están también las indicaciones para lo cual se usa cada uno de ellos. Tenemos las pinzas de agarre, las pinzas de retirar, las asas de dormida, de las cuales esta es una de las más utilizadas porque es fácil tomar el cuerpo extraño entre los alambres, las asas de polipectomía, las mejores, las que rotan, y por supuesto las mallas o las cestas de rod que nos permiten tomar los cuerpos extraños redondeados de una manera más fácil. Pero lo ideal es que adaptemos o necesitemos el cuerpo extraño relacionado con la mayor frecuencia de los cuerpos extraños que vemos, por ejemplo, nosotros las monedas. Entonces, este tipo de cuerpo extraño, este tipo de pinza que tiene una apertura tan amplia, no es cómodo para manejarlo en el esófago de los niños y menos en el esfínter esofágico superior. Por lo tanto, debemos tratar de escoger pinzas que la apertura sea un poco menor, lo cual nos va a facilitar el agarre del cuerpo extraño. Me llamó mucho la atención esta publicación con respecto a la importancia de las rayos X en posición supina para tratar de localizar con más seguridad el cuerpo extraño, sobre todo cuando se encuentra en esta situación en que no sabemos si es el antro, si es la segunda porción del duodeno o si ya pasó al colon, y que al ponerlo en posición supina el cuerpo extraño puede movilizarse y nos va a aclarar si se encuentra todavía dentro del estómago o no, lo cual es importante para el manejo que se plantea en las nuevas guías. Sabemos que la gran mayoría de los cuerpos extraños van a pasar espontáneamente y más o menos entre el 80 al 90% pasa y un 10 a un 20% son los que se quedan impactados. Y se impactan a nivel de los sitios anatómicos como el esfínter cricofaríngeo, el callado aórtico, a nivel del cardias, del píloro, de la duodenal, del ángulo de tres, de la válvula ileocecal y en ocasiones a nivel de la unión rectocigmoidea. Pero para nosotros los gastroenterólogos es importante estar pendientes de otros sitios en los cuales se pueden atacar los cuerpos extraños, como vemos aquí en este paciente que consultó por vómitos, y cuando se hace el estudio vemos una gran dilatación del esófago y cantidad de defectos de planificación en la parte inferior que posteriormente se vio que estaban relacionados con estas piedras, sobre todo cuando no sabemos los antecedentes. En este caso, sí conocíamos que es un ascenso gástrico y esta niña tenía una complicación que es un divertículo a nivel de la anastomosis y allí se alojó el cuerpo extraño. Entonces, siempre pensar que existen las estenosis esofágicas congénitas o adquiridas, las bridas, el divertículo Meckel, la calasia, y sobre todo la esofagitis eosinofílica como causa de que se atasquen estos cuerpos extraños en otros sitios que no son los comunes. Con respecto a lo que dicen las guías, vemos que los objetos puntiagudos van a ser de extracción de emergencia independientemente si se encuentran en el esófago, en el estómago o en el duodeno, incluso cuando el paciente esté asintomático. Allí no hay discusión. Siempre se van a extraer esos cuerpos extraños. En cuanto a el cuerpo extraño que se encuentra más allá del alcance del endoscopio, ellos plantean observación cercana y consulta quirúrgica en caso de que no haya progresión. Algunas guías plantean 3 días y otras guías plantean 5 días. Por supuesto, esto es en el paciente que está asintomático. Cuando hay síntomas de presencia de un objeto puntiagudo, pues siempre va a ser de tratamiento quirúrgico. En cuanto a los síntomas, por ejemplo, cuando el cuerpo extraño se encuentra en el esófago superior y medio, pues el dolor, la disfagia, la odinofagia, el babeo. Este es un bebé de 2 meses que se presentó con llanto y esa fue la causa por la cual realizan el estudio radiológico. Relacionado con esos objetos puntiagudos, los huesos, los mondadientes, los palillos son los que tienen el mayor riesgo de perforación y la mayoría de las veces son de extracción quirúrgica. En este caso de la doctora Margarita Vázquez y de la doctora Sanabria, pues se pudieron extraer sin ningún tipo de complicación. De las complicaciones, la perforación es la más frecuente y va en un rango amplio, entre un 2 y un 15% en relación con el paciente, con el cuerpo extraño. Se ha descrito también la migración extraluminal, como este caso que tenemos aquí,
en el cual el paciente ingirió un hueso de pescado y cuando el niño ya estaba en esta posición, posteriormente el paciente estuvo hospitalizado y más o menos a los 4 días presenta salida de un objeto punzante a nivel de la región lateral del cuello y eso evolucionó y salió espontáneamente. Con la suerte de que migró hacia la parte lateral y no hacia la parte posterior, como en estos casos donde puede haber lesión nerviosa por la migración hacia la parte radicular. En cuanto a la remoción de estos cuerpos extraños, puntiagudos y impactados, se habla de la utilidad del CAP. Puede utilizarse el CAP del ligador de varices o este que viene específicamente para esto. La metodología, pues, es muy fácil. Hay que tratar de hacer presión en la pared para separar la punta del cuerpo extraño impactado y tratar de introducirla dentro del CAP y una vez allí tomarla con una pinza de biopsia y alinear el cuerpo extraño en el eje del órgano donde estemos para tratar de que la extracción sea más fácil, como en este caso una tachuela en la segunda o tercera porción del duodeno que se pudo extraer sin problemas. Es un método seguro, es eficaz y disminuye el tiempo del procedimiento para nos ofrece una visión más clara del campo. En este caso vemos que hay tejidos acá edematizados y en el momento que uno hace presión con el CAP logra observar el cuerpo extraño para posteriormente extraer. Las guías plantean que la extracción de estos objetos afilados con pinzas de diente de ratón puede tener un éxito hasta un 96%. Lo ideal es tratar de tomar el cuerpo extraño por la parte más distal y hacer presión en la pared contralateral para tratar de extraerlo sin causar lesión. Los objetos afilados y largos, como los palillos, deben extraerse con el asa de polipectomía, tomándolo en el extremo más proximal al endoscopio y tratar de alinearlo en el eje del órgano. Cuando el extremo afilado está mirando cefálicamente, pues uno puede empujar el objeto hacia el estómago y hacerlo girar para que el extremo afilado quede hacia la parte caudal. Hay que familiarizarse con el uso del capuchón y los sobretubos. El capuchón y los sobretubos tienen como finalidad proteger la mucosa. El capuchón tiene como desventaja que obstruye parcialmente la visión y tal vez el sobretubo, su desventaja es que solamente objetos pues, muy afilados de un diámetro más o menos hasta 1.5 son los que se pueden extraer. Este es el que usamos con los niños. En pocas ocasiones se ha utilizado, pero es factible que pase por dentro un endoscopio de 8.6 o de 1 centímetro. Hay algunos cuerpos extraños que son los que se denominan de bordes irregulares, como este. Estas imágenes son cortesía del doctor Juan Rodulfo. Que en el momento que el paciente ingirió esta pieza de rompecabezas, esto es un plástico duro, puede haber sido la ingesta porque el niño tuvo sensación de ahogo, de tos, o en el momento de la extracción hubo una perforación, una real perforación, porque este niño presentó enfisema en el cuello, en el tórax, ameritó la colocación de un tubo de tórax y posteriormente pues se ve esta imagen, esta separación acá de la mucosa. Este paciente afortunadamente pudo ser tratado en el momento con la colocación de unos clips. Debemos recordar que para colocar los clips en el esófago en caso de perforaciones se hace de la parte más distal hacia la parte más proximal, como si fuese una cremallera que se va cerrando. En el mercado se dispone de variedad de estos clips. Los más cómodos son los que pueden rotarse porque nos permiten un mejor acercamiento al tejido. Y en el momento de hacer un cierre de alguna perforación, tanto en el esófago como en otros órganos, pues tenemos que evaluar el tamaño del defecto, los bordes y la presencia de sangrado. Si el defecto es pequeño, menos de 1 centímetro, se utilizan los selladores de tejido como la fibrina, el cianoticlato y por supuesto estos clips, los clips que van por dentro del endoscopio. Y cuando el defecto es mayor de 1 centímetro pero menor de 2, además de los clips que van por dentro del endoscopio, se puede utilizar los clips
los clips sobre el endoscopio, que es el overscope, que permiten el agarre de una mayor cantidad de tejido. Y sobre todo cuando los bordes están invertidos, es preferible utilizar este tipo de clips. Tal vez este paciente en este momento pues no se disponía, pero tal vez este paciente hubiese sido candidato ni siquiera para los clips, tal vez hubiese sido para una prótesis por la amplitud de la perforación, pero este paciente evolucionó muy bien y ya prácticamente en el día 13 el esófago había eliminado uno de los clips y el paciente estaba totalmente asintomático. En cuanto al uso de las prótesis, pues tenemos que saber cuándo se pueden utilizar, cuando el defecto, la perforación es mayor de 2 centímetros o el defecto abarca de un 30 a un 70% de la luz. Y es aconsejable utilizarla en caso de perforaciones relacionadas con estenosis esofágica. En cuanto al tipo, las metálicas y parcial o totalmente cubiertas, y preferiblemente las totalmente cubiertas, son las que se usan en estos casos, y en los niños se han utilizado las prótesis biliares. Hay algunas ventajas que van a disminuir la fuga, facilitan la cicatrización, el inicio temprano de la vía oral y previenen la estenosis. Y las desventajas, pues, disminuyen la efectividad, sobre todo cuando las lesiones son en el esófago cervical, en el esófago gástrico o el defecto es mayor de 6 centímetros. Ahora, con respecto a las baterías de botón, hay algunas publicaciones como esta del Centro de Envenenamiento Nacional de Estados Unidos, que plantean que el aumento ha sido importante solamente para el 2019, la proporción era de 10.46 por millón de personas, un 53% en menor de 6 años y con un 1.5 de complicaciones graves. Se le ha atribuido este aumento en la severidad a la aparición de las baterías de litio, a que aumentaron el tamaño, aumentaron el voltaje y que además están ampliamente disponibles en el hogar, de donde generalmente los niños las pueden tomar. En cuanto al manejo tanto de las baterías de botón como las cilíndricas, cuando se encuentran en el esófago, no hay discusión de que siempre deben extraerse cuando la batería está a nivel del esófago. Y debe hacerse de una manera urgente antes de 2 horas. También va a ser urgente antes de 2 horas cuando están en el estómago, pero si el paciente tiene síntomas, tiene alguna patología anatómica asociada o haya ingerido simultáneamente un imán. También se van a ingerir antes de las 24 horas las baterías cilíndricas que están en el esófago y tan pronto como sea posible cuando se encuentran en cualquier otro sitio del tracto gastrointestinal cuando hay síntomas. La controversia se presenta cuando el paciente está asintomático. Se plantea que si están en estómago y el paciente está asintomático, puede seguirse con las radiografías y extraer si persiste todavía más de 48 horas. Este paciente pudo haber pasado más o menos unas 4 o 5 horas entre que llegó y se extrajo, y ya en el momento de la evaluación habían lesiones tipo úlcera, había algunas zonas que estaban necrosadas y un gran edema en la zona. En cuanto a la batería cilíndrica que está en el estómago, se plantea el monitoreo ambulatorio por 7 a 14 días posterior a la ingesta. Entonces, el planteamiento es que si la lesión comienza en los primeros 15 minutos de contacto, si ya a las 4 o 12 horas hay necrosis y a las 24 o 48 horas puede haber perforación, tal vez esto podría llevar a mayor número de complicaciones cuando se encuentran en el estómago. Y existen en las publicaciones de muchos casos en los cuales se ha observado lesión a nivel de estómago por estas baterías. Acá hay una publicación de la doctora Yanda Lucero en el cual se plantea si no habrá la necesidad de hacer un cambio en los protocolos para el manejo de la localización gástrica. Con respecto a las pilas, tenemos que tratar de que las personas que están a nivel de las emergencias, que son los pediatras, reconozcan este signo, el signo del doble halo y el signo del escalón o del desnivel, que es lo que nos va a llevar a pensar que esto es una pila y no una moneda. En cuanto a la lesión, pues ya se sabe que la reacción es una reacción isotérmica de hidrólisis que ocurre a nivel del polo negativo de la pila, produciendo una generación de hidróxido.
y eso lleva a un rápido aumento del pH de 12 o 13 y desencadena licuefacción, necrosis y lesión de los tejidos profundos cuando está en contacto con el polo negativo. El polo positivo crea un entorno de tejido ácido focales que hay que lo tenemos en cuenta para luego la explicación que vamos a dar más adelante. Y las lesiones vemos cómo van más dirigidas al sitio donde estaba el polo negativo de la pila y no tanto el polo positivo. En cuanto a la necrosis después de la remoción de la batería, vemos que puede continuar. Se han reportado hemorragias tardías hasta 27 días después, perforaciones hasta 48 días después. Este caso de una paciente que pudimos ver, en el cual se hizo todo más o menos dentro de las horas, tal vez a las 4 horas. Esa niña evolucionó muy bien, se hizo un esofagograma antes del inicio de la vía oral y se vio que no había extravasación en ningún momento. Fue egresada y más o menos a los 29 días esta niña presentó una hematemesis severa con unas hemoglobinas de 2 y en el momento que está recibiendo la transfusión hace un sangrado masivo y fallece. Por supuesto, pensamos que pudo haber habido una lesión de grandes vasos y debido a la cercanía del esófago con esos vasos, pues se ha planteado que puede haber lesión de la arteria tiroidea cuando está en el tercio superior, del arco aórtico cuando está en el tercio medio y de la aorta abdominal cuando está en la parte distal, como debe haber sido el caso de esta niña por la localización de la pila. Las últimas guías han establecido que las complicaciones de la batería de botón pueden observarse a nivel del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio y en otros órganos aún a distancia del esófago, como puede ser esto de producir una celulitis periorbital. Las lesiones pueden ir desde perforaciones, estenosis, tanto a nivel del esófago como del estómago y del intestino delgado. Este es el caso de una niña, tal vez la primera en la cual hicimos una gastrostomía para tratar de sacar la pila. Esta niña tenía ya varios días con la pila cuando llegó al hospital y posiblemente ya estaba establecida la estenosis porque fue imposible movilizar la pila por arriba. Y al momento de entrar, pues se tomó la pila con la pinza desde abajo y se movilizó hacia arriba y se extrajo por la boca. Esta lesión tan severa que tuvo esta niña, pues desencadenó que posteriormente ameritaron una intervención quirúrgica, pero evolucionó muy bien y todavía anda por ahí, aparece de vez en cuando en la pila. Este trabajo representa el final o el resumen de esta idea que tuvo este señor Atama, que no es un gastroenterólogo, es un otorrino, que pensó que la neutralización del ambiente alcalino del tejido después de la ingestión de la batería disminuiría el riesgo de daño tisular y la formación de escarpa. Desde el año 17 él comienza a hacer algunos estudios, inicialmente en animales, posteriormente probó la miel, tanto en animales vivos como ex vivos, y posteriormente probó la aplicación del ácido acético en un grupo de niños, un grupo pequeño, 6 niños, pero encontró que había buena respuesta, se disminuían las lesiones a nivel de la mucosa esofágica. Esto es lo que ha llevado a que haya un cambio en las directrices para el manejo de las baterías de botón desde antes que el paciente llegue al hospital, o esto como la miel o el supralfato como una terapia de primera línea, mientras el paciente se dirige al hospital o está en espera de la extracción de la batería. Se ha planteado que 10 cc de miel cada 10 minutos por 6 dosis en niños mayores de 12 meses en las primeras 12 horas posterior a la ingesta y 10 cc de supralfato cada 10 minutos por 3 dosis. Y posteriormente extraer la pila y irrigar ácido acético al 0,25% en una cantidad de 50 a 150 cc, siempre que no exista perforación. Esto ha llevado al cambio en los organigramas para plantear si el paciente está estable, pues la administración de la miel o del supralfato, si no hay sospecha de la perforación, el ácido acético, y si la localización de la pila en la proximidad de los grandes vasos
nos hace pensar que puede haber estado en contacto con el polo negativo, entonces incluir la petición de la angiotomografía o la resonancia magnética para descartar lesión de los tejidos adyacentes y de los grandes vasos. Y se incluye a cirugía cardiotorácica como parte del equipo que evaluará a estos pacientes por la ingestión de este cuerpo extraño. En cuanto a la eliminación de los imanes, pues se plantea que debe ser urgente, menos de 24 horas, en todos los imanes que estén al alcance del endoscopio. Y los que están más allá del alcance del endoscopio, observación cercana y consulta quirúrgica en caso de que no haya progresión. Si el paciente ingiere un imán, se considera inocuo, pero si ingiere múltiples imanes o un imán más un objeto metálico, pues se considera de riesgo elevado. La lesión se produce por necrosis de la pared intestinal con formación de fístulas, perforación, obstrucción, vólvulos y peritoneos. Se ha planteado como una opción la extracción de estos imanes a través de la enteroscopia de doble balón o de single balón, como en este caso que esta niña ingirió 28 de estos imanes y a través del sobretubo que quedaba puesto en el lugar, entraron 28 veces a extraer cada uno de estos imanes, pero es una buena opción para evitar el tratamiento quirúrgico. En cuanto a los cuerpos extraños redondeados y las monedas, no ha habido mucho cambio. Sigue la controversia en cuanto a las monedas que se quedan en el estómago, que se plantea solamente si no hay riesgo conocido de impactación, que solamente se observen porque deben pasar en 4 a 6 días, pero hay monedas que pueden causar lesiones. Las monedas mayores de 23.5 milímetros pueden quedarse impactadas y no progresar, y se plantea que todos los cuerpos extraños romos, las monedas o la comida impactada en el esófago debe ser eliminada incluso en el paciente que está asintomático. Si el paciente está sintomático, pues se convierte en una emergencia y deben ser extraídos en menos de 2 horas. En cuanto a la impactación del bolo alimentario, siempre se deben extraer cuando están en esófago, menores de 2 horas en caso de que haya síntomas. Si el paciente está sintomático, puede esperarse hasta 24 horas, pero siempre extraerse. Los trípodes son uno de los utensilios más efectivos para la extracción de los cuerpos extraños. Siempre debe investigarse la patología de esófago subyacente cuando ocurre un atascamiento, como la existencia de esofágitis eosinofílica, estenosis u otros trastornos. Y para la extracción puede ser a través de las pinzas de extracción, las redes de recuperación, o puede succionarse dentro del CAP. En cuanto a empujarlos hacia el estómago, eso lo plantean en adultos, pero en los niños siempre debe descartarse la existencia de algo previo, y el uso del glucagón pues no está aconsejado para los niños. No debe hacerse manejo endoscópico en el caso de los polímeros superabsorbentes, de los tricobesoares o los paquetes de drogas. Y con respecto a las perforaciones esofágicas, pues esta es la imagen que nunca queremos ver cuando hacemos un procedimiento, pero actualmente las guías nos plantean que el manejo de primario en la perforación esofágica debe ser un manejo conservador. La tendencia es a que ocurra el cierre espontáneo si no existe una obstrucción distal. Si se realiza el tratamiento de la infección, se drenan las colecciones y las secreciones y el paciente se mantiene con un estado nutricional adecuado, debería evolucionar hacia el cierre. Pero siempre se puede considerar el tratamiento quirúrgico si el paciente se deteriora. Ya para finalizar, quería hacer mención de este artículo en el cual se plantea la creación de este artefacto de manera artesanal utilizando una esponja que va de un tejido de un material muy absorbente, que va adherida a una sonda que tiene orificios. Ellos lo llaman terapia de vacuum endoscópico esofágico. Se coloca en un sitio muy cercano a la perforación y la sonda va conectada
a una succión continua. Los resultados de ese trabajo han sido bastante prometedores, sobre todo cuando se compara con el uso de los stent, el cierre de todas las perforaciones, el cierre de perforaciones posendoscópicas y postquirúrgicas. Todos los porcentajes son mayores con respecto a la terapia del vacuum que con el stent. En nuestro hospital, el servicio de cirugía pues diseñó de manera artesanal también estas esponjas que van adheridas a una sonda, y esta es la forma como quedan colocadas cuando se pone un poco de contraste. Tuvimos la oportunidad de utilizarla con esta paciente que tuvo una perforación importante, no durante una extracción, sino durante una dilatación. La evolución de la paciente fue buena, progresivamente fue disminuyendo la cantidad de líquido que salía cuando hacíamos las pruebas, para posteriormente observar un esófago sin salida líquida. Y ya ahora, para terminar, sí puedo plantear que los cuerpos extraños siguen siendo un reto para el gastroenterólogo, que existen a nivel de la literatura múltiples organigramas, pero que cuando tenemos el paciente enfrente siempre tenemos que ver la situación, tenemos que estar preparados, tenemos que tener el conocimiento. El juicio clínico es muy importante, tomar en cuenta la condición del paciente y individualizar a cada paciente. Las guías son eso, una guía, una pauta, pero que no siempre lo vamos a poder aplicar a todos los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Iliana y al doctor Claudio por sus excelentes exposiciones y explicaciones acerca de cómo podemos mejorar nuestras técnicas endoscópicas, tanto en gastroectomía percutánea como en la extracción de cuerpo extraño. Hay muchas preguntas en el chat para el doctor Claudio. Entonces vamos a empezar. El doctor Fernando hizo muchas preguntas, y una de ellas es que, Claudio, que nos pudieras comentar acerca de los pacientes que tienen una derivación ventrículo-peritoneal y si le haríamos una gastrostomía por la técnica del pull-push, y en cuál has visto que existen mayores complicaciones. Carlos, no sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Carlos, ¿sabes qué pasó? Pero no pude escuchar totalmente. Yo leí algunas en el chat, quizás te la repito. Habla sobre la tracción y la pulsión. Sí, esa es una de las primeras preguntas. ¿El set? Sí, Claudio. ¿Es mi internet, Carlos, o porque me he ido varias veces? No sé. ¿Es el mío? Okay. Sí, es el tuyo. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno, no, nosotros no hacemos solo por tracción, pulsión, como yo lo mostré, utilizamos esa técnica. Yo tengo por tracción. Nosotros no realizamos esa técnica. De manera que, bueno, no sé exactamente. Yo tengo entendido que tiene.
Sí, vamos a hacerle una pregunta a Liliana mientras se compensa el internet. Doctora Liliana, por aquí la doctora Aileen le saluda y le da gusto escucharla y pregunta algo acerca de la irrigación con el ácido acético. ¿Qué se haría en las condiciones en que no se cuente con este recurso? Que no se cuente con el ácido acético. Con el ácido acético. Igualmente la doctora Claudia pregunta si se pudiera utilizar vinagre a esa misma dilución que a veces recomiendan del 20% del ácido acético. Bueno, fíjate, en lo que... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Diana? Sí, te estamos escuchando. Ok. Por lo menos en las recomendaciones no hablan del uso del vinagre. Si no se dispone del ácido acético, yo creo que ahorita no habría otra opción, porque el vinagre en sí ya es una dilución de ácido acético. Y la mayoría de las veces, aunque los vinagres traen la dilución, especifican la dilución a la cual vienen, ya el componente de base del vinagre bien diluido. A raíz de esta revisión, pues estuve hablando con las personas de la Facultad de Farmacia de la universidad. Entonces ellos plantean que no, que hay que tener el componente base, que es el ácido acético, que viene en diferentes concentraciones y la más baja a la cual se consigue es del 2%. Y esa concentración de ácido acético al 2% hay que llevarla al 0,25% para poder usarla. Y doctora Liliana, también yo creo que como que nos pudiera comentar, porque por ejemplo, si el paciente después de retirada de la pila o batería de botón, si realmente estaría indicado, si sabemos que puede o no haber una perforación, si sería indicado ponerle el ácido acético luego de retirar la pila. Sí, claro. Generalmente cuando se retira la pila y se evalúa el tejido que queda allí, a veces no se tiene totalmente la certeza si existe o no la perforación, pero los otros parámetros de que un paciente que en donde estemos haciendo el estudio mantenga su concentración de oxígeno, no haya subida del CO2 mientras estamos haciendo el procedimiento, el paciente no presente enfisema y se mantenga estable hemodinámicamente, eso nos haría pensar que el paciente no está perforado y haríamos la irrigación con el ácido acético. Claudio. Sí, aquí estoy. Ajá, aquí estoy. Hubo algún problema con el internet, sí. Me cambié de lugar, a ver si me por aquí. Ajá. Estábamos en la bueno, nos estabas comentando del paciente con derivación ventrículo peritoneal y sí. La gastrostomía y la técnica si era por pull o push. Ahí está. Nosotros por eso yo le decía que utilizamos la técnica por tracción y yo mostré allí las complicaciones, el grado de complicación. Nosotros tenemos más o menos un 3% de complicaciones y no utilizamos técnicas por pulsión para colocar gastrostomía, así que yo no tengo experiencia con esa técnica. Tengo entendido que tiene más complicaciones, pero no la manejo porque usamos la otra. Con respecto a los pacientes con derivación de ventrículo peritoneal, si nosotros la identificamos bien y utilizamos una buena transiluminación, colocamos igual la gastrostomía en pacientes con derivación. Si tenemos dudas, en ese caso la hacemos con el cirujano y que haga con la técnica mixta, para poder ubicarla bien y no aprisionarla cuando traccionamos y pegamos la pared del estómago con de la pared abdominal. Es decir, lo hacemos junto por laparoscopía, hacemos una técnica mixta. Si hay dudas, no hacemos
Es decir, que si vemos bien y la ubicamos bien y hay buena transiluminación, no es una contraindicación para nosotros. Y la otra pregunta, que era si el retiro del set por primera vez, si lo hacíamos por tracción, si no teníamos complicaciones, la verdad que no hemos tenido complicaciones. Sí puede haber dehiscencia de la pared en el momento de traccionar, pero generalmente nosotros utilizamos, y sin generalmente, utilizamos set 20 y 16, que son los que tenemos en el país. Los set 20 tienen esa cúpula que es blanda, y aprovecho para contestar otra pregunta que me hicieron por ahí, si se hacía algún corte en la copa. Nosotros no hacemos corte, es blanda, por lo tanto la retiramos por tracción y no hemos tenido nunca ningún problema. Sé que hay otros centros que la hacen por endoscopía, es decir, cortan del lado de afuera el set y dejan caer hacia el estómago la parte de la copa, y luego ingresan por endoscopía y la retiran como un cuerpo extraño. Lo hemos tenido que hacer un par de veces, que se nos ha roto en el momento de hacer la tracción, en pacientes que, por ejemplo, se habían perdido y te llevaban 1 año y medio con el set colocado, y bueno, estaba bastante deteriorado. En el momento de traccionarlo se rompió, entonces hubo que entrar por endoscopía y retirarlo como un cuerpo extraño de estómago. Eso se puede hacer sin ningún problema, porque así como pasó para ingresar, también se puede sacar por endoscopía. Pero nosotros la sacamos por tracción, y la verdad que no hemos tenido dehiscencia de la pared en casi a esta altura 800 pacientes. Bueno, Claudio, para continuar contigo igual, ya nos contestaste con tu respuesta varias preguntas que estaban relacionadas con eso. Hay una pregunta hay varias preguntas en relación a la gastropecia. ¿Qué experiencia tenías tú con respecto a esa técnica? No sé bien a qué técnica se refieren, es decir, de utilizar mixto con la gastrostomía con alguna técnica de pexia sobre la gastrostomía, o no sé bien a qué se refieren con esa pregunta. Con la técnica que yo mostré, nosotros no hacemos ninguna otra cosa, salvo... Es la técnica de poner la fijación de 3 puntos gástricos. Eso nos permite poner directamente el botón sin poner la sonda. Por eso, tú a lo que se refiere es a la gastrostomía de un solo paso, que es la de poner 3 puntos luego y poner directamente el botón. Sí, nosotros no usamos esa técnica, no tenemos experiencia con la técnica de pexia. Es la gastrostomía de un solo paso, no tenemos experiencia. Nosotros temos, si puedo ayudar, nosotros hemos hecho algunos casos. Sí, porque conversamos de esto en Endo 2020 y tú mostraste tu experiencia con yo presenté la experiencia. Adelante. Es una técnica un poco más costosa, pero tenemos hecho con suceso, pues la técnica es simple, hay un equipo más elaborado para hacer, pero se puede poner los botones en el primer procedimiento, y tenemos todos sin ninguna mayor complicación. Solo un niño que uno de los puntos le ficou incluso y ha hecho un absceso en aquel punto. Fue la única complicación que nosotros tuvimos. Y pneumoperitoneo en un niño que el punto no ficou bem firme, se deixou escapar área, entonces hace un pneumoperitoneo muy grande que fue un difícil manejo para el principio, pero lo puncionamos y disminuyó el pneumoperitoneo. Doctora Iliana, aquí tenemos 2 preguntas. Una es acerca de la pila o batería de botón que está fuertemente adherida al esófago, que no cede con la extracción con la pinza. Si hay alguna técnica particular para despegarla del esófago. Bueno, en cuanto a técnica, podría ser el uso de algún otro instrumento. Se ha planteado que el uso de los endoscopios rígidos tiene una posibilidad de
de mayor éxito en el caso de tratar de despegar los cuerpos extraños que están adheridos. Pero también hay un instrumento que se utiliza para hacer la diverticulotomía del divertículo de Zenker, el divertículo flexible, que es igual a un sobretubo y se monta sobre el endoscopio y está abierto en la punta, tiene dos valvas, y una de esas valvas es de goma, o sea que no es traumático. Se puede tratar de meter por debajo del cuerpo extraño de la pila para tratar de despegarla. Y también se ha utilizado la infusión de agua, hacer un ambiente acuoso alrededor de la pila. Eso también pudiese ayudar a despegarlo. Entonces, con alguna de esas técnicas se podría intentar, a veces se pega y no se puede, pero se han intentado todas. También tengo aquí otra pregunta de si habría alguna otra consideración importante con respecto a la ingesta de imanes. Consideración en cuanto a eliminarlos, pues tal vez cuando se encuentran al alcance del endoscopio, el uso de las pinzas imantadas. Hay unas pinzas que son bien difíciles de conseguir, pero las tiene la casa Olympus, y que traen imán en la punta. Entonces, esa pudiese ser una opción cuando los imanes están al alcance del endoscopio, porque una pinza tan larga como esa para el enteroscopio, pues no creo que exista. Esa sería la otra opción. Doctor Claudio, aquí hay unas preguntas en relación a los recién nacidos, que a partir de qué edad se podría colocar una gastrostomía en este tipo de pacientes. Sí, en nacidos y lactantes pequeños. Sí, pequeños, sí. Nosotros hemos ido, así como la cápsula endoscópica se ha ido disminuyendo la edad de los pacientes y cada vez colocamos niños más chicos, tomía nos ha pasado más o menos lo mismo. Realmente nosotros, digamos que el problema que tenemos es la disponibilidad de set en nuestro país. Nosotros tenemos set 16 y 20, no tenemos otro tamaño. Entonces un set 16 que nosotros tenemos en el Uruguay, en el esófago en el pasaje, en un esófago muy pequeño. O sea que en niños, en neonatos con bajo peso, nosotros en general no colocamos gastrostomía. Pero creo que la limitante está sobre todo en la disponibilidad de un set pequeño y bueno, naturalmente también en el uso del endoscopio pequeño, ¿verdad? Porque tenemos que tener, a medida que el niño va, el endoscopio pediátrico que nosotros tenemos de 8,1, tenemos que buscar luego un endoscopio neonatal de 5 milímetros para pasar. Entonces la técnica se dificulta bastante en niños pequeños. Ya digo, generalmente en niños más o menos de 3 kilos es que nosotros colocamos gastrostomía número 16. Hay otra pregunta también que pudiera estar en relación, que si existe alguna guía para determinar entonces el calibre de la sonda según la edad o el peso del paciente. Bueno, sí, nosotros generalmente entre los 3 kilos y los 10 kilos colocamos la sonda 16. En niños de más de 10 kilos, que sería más o menos un niño alrededor de un año, pero a veces en alguno más chico colocamos el set número 20, que es lo que tenemos disponible en nuestro país, es lo que usamos. No usamos, después por supuesto que el set número 16 se podría colocar a cualquier edad, y el set 20 por encima de los 10 kilos lo podemos también colocar a cualquier edad. Generalmente los adultos utilizan set 24, o sea que en un niño, ya en un adolescente, se podría colocar set número 24. El tema de esto es simplemente que el calibre 4 es 24 French, digamos que sería el radio que va a tener el set de gastrostomía, y eso va a determinar un poco las posibilidades de pasarle alimentos licuados, es decir, más fácil naturalmente pasarlo por un calibre más grande, y además después eso va a motivar la colocación de los instrumentos de reemplazo, ya sea una sonda de reemplazo o un botón,
va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros colocamos un set número 16, generalmente cuando hacemos el reemplazo, colocamos un botón número 16, si colocamos 1.20, ponemos 1.20. Y si colocamos 1.24, bueno, vamos a poder poner 1.24 que nos va a facilitar después el pasaje del alimento. Pero básicamente es por eso, porque pasa más rápido, pasa más fluido. Pero yo le diría que por encima de los 10 kilos se puede colocar un set 18, un 20, y en el adolescente ya se puede poner un 24 como colocan los adultos generalmente. Yo también te tengo aquí una pregunta, ¿qué experiencia tienes tú? Por ejemplo, hemos tenido pacientes con trastornos neurológicos, lo que sería una parálisis cerebral, que ya el niño ya se acompaña de deformidad de la columna. En cuanto uno va a hacer la técnica, que uno encuentra hace la transluminación y consigue que haya una distorsión, y la transluminación está prácticamente a nivel del muñón umbilical o la línea media. En ese caso, ¿dónde sería indicado para hacer el procedimiento? La colocación del gastrostoma. Sí. Cuerpo alto, hacia fondo. Sí, ahí está. Nosotros generalmente buscamos dos cosas. Por supuesto que la zona de transiluminación es lo más importante, pero también el endoscopista que está mirando el estómago busca colocar en el cuerpo del estómago, no colocarlo muy cerca del píloro ni tampoco alejarlo demasiado. Y nuestros cirujanos en general insisten en pasarlo a través de uno de los rectos anteriores del abdomen. Es decir, si logramos ubicar que esté en el cuerpo bajo del estómago, que pase a través del recto anterior, del músculo recto anterior del abdomen, y a unos centímetros del reborde costal hacia abajo, ese sería el emplazamiento ideal. Alejarlo del hueso por las posibilidades de infección y de osteomielitis, alejarlo del píloro y no colocarlo en el cuerpo alto. Lo que tú estás planteando podría ser una contraindicación, porque esos pacientes con parálisis cerebral, con escoliosis muy importantes, muchas veces cuando tú haces la transiluminación no encuentras el lugar adecuado. En ese caso, lo que hacemos nosotros y lo que recomendamos es ayudarse con la laparoscopía, ¿no? Para tratar de ubicar una buena zona y no colocar la gastrostomía en cualquier parte, porque después va a traer muchos problemas. Si uno no logra ese lugar, es preferible recoordinar al paciente y ayudarse con la laparoscopía, es una técnica mixta, endoscópica laparoscópica. Bueno, aquí tengo otra pregunta, sí, última pregunta, que habla de cuán frecuente sería las fístulas yeyunocolónicas, o sea, yeyunocutánea o colocutánea al realizar la gastrostomía. Sí, nosotros cuando miramos nuestros primeros 97 casos, tuvimos 3 lesiones de colon, 3 fístulas gastrocólicas. Luego en el resto, que ya llevamos casi 800, tuvimos una sola más. Y yo creo que eso, o sea, la frecuencia es baja y la descrita generalmente es ese porcentaje, del 3 al 5%. Pero yo creo que eso ocurrió porque eran nuestras primeras gastrostomías, nos impulsaba mucho a hacerlas, aún no encontrando la mejor zona de transiluminación, aún no teniendo en cuenta estas cosas que yo digo, y aún teniendo una buena zona de transiluminación, igual uno puede llevarse el colon o pellizcarlo. Eso puede ocurrir igual, pero es mucho menos probable. Entonces, luego que uno tiene cierta experiencia y que busca bien la zona, no es tan frecuente llevarse el colon. Uno se lo lleva generalmente cuando todavía no tiene tanta experiencia, cuando la quiere hacer de cualquier manera. O sea, nadie quiere preparar a un paciente, hacerle la anestesia, hacerle la endoscopía y después no encontrar bien el lugar y entonces, ahora no lo voy a suspender, vamos a ponerla y buscamos y la ponemos igual. Ahí generalmente se lleva el colon. Entonces, es preferible suspenderlo. Pero la frecuencia es baja, si uno tiene en cuenta todas estas cosas. Bueno, entonces ya... hemos tenido, solo con colon. Con colon es lo más frecuente, sí, es verdad.
Bueno, entonces ya podemos hacer entonces el cierre de la actividad. Estamos muy complacidos por habernos acompañado en esta tercera sesión del curso de endoscopia del Aspagan, y nos queda entonces que invitarlo para nuestra próxima reunión. Doctora Claudia, si quiere darnos algunas palabras. Bueno, agradecimiento a todos los conferencistas, al doctor Espolidoro por acompañarnos, de Nora por tu moderación, a Guillermo, a Diana y a Andrea que están siempre con nosotros, los otros organizadores, y a todos los que se conectan para seguir pues reuniéndonos en esto que nos gusta, que es la actualización. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por este espacio, y los esperamos el próximo miércoles para la última sesión. Muchas gracias.